Lo primero que vi fue un SMS del banco. El pago del hotel era de 220 euros. Sin más detalles. No teníamos reservado ningún viaje, ningún aniversario, nada especial. Y yo llevaba varios meses sin ir al hotel. Lo peor era que, en ese momento, Isabel me acababa de escribir por WhatsApp que iba al gimnasio con su amiga Laura. Ni una palabra sobre el hotel. Ni una. Un error del banco. Un doble cargo. Lo que fuera. Abrí la aplicación del banco. Busqué la operación. Un hotel en el centro, de 4 estrellas, bastante conocido para pasar el fin de semana. El cargo se había realizado 1 hora antes. Yo estaba en casa, trabajando a distancia, sin salir a ningún sitio. Isabel había salido de casa con la mochila del gimnasio a las 5:30 y el pago se había realizado a las 10. Pensé en llamarla, pero cancelé la llamada antes de que sonara. ¿Qué podía decir? Hola, cariño, ¿qué tal en el gimnasio? Por cierto, ¿por qué hay un pago por un hotel? Decidí esperar a que volviera y ver cómo estaba. Si realmente estaría sudada. Esperar y ver. Isabel llegó poco después de las 8. Se inclinó hacia mí, me dio un beso rápido y me dijo que el entrenador la había matado con series. Ni una palabra sobre el hotel. Esa noche casi no dormí. 13 años juntos y, por primera vez, me pregunté si realmente conocía a la persona que yacía a 20 centímetros de mí. Al día siguiente, tan pronto como se fue a trabajar, cogí las llaves y el móvil y me dirigí a ese hotel. Mi corazón latía como loco cuando me acerqué al mostrador de recepción. Le dije al recepcionista que el día anterior me habían cobrado por error en mi tarjeta y que quería confirmarlo. Me pidió que le mostrara mi identificación, tecleó algo en el ordenador y asintió lentamente. Me dijo que no parecía un error, que era una habitación para uso diurno, 4 horas, y que el cargo ya se había realizado. Le pregunté a nombre de quién estaba la reserva. El chico miró la pantalla y dijo, Vega. Solo, Vega, pero era el apellido de Isabel. Salí del hotel con las piernas flojas. Me senté en una terraza de la esquina sin ni siquiera pedir nada. Tenía las manos temblando encima de la mesa. Isabel Vega, mi mujer, había reservado una habitación de 4 horas a media tarde. Se supone que estaba sudando en una elíptica, no en unas sábanas de hotel. Intenté convencerme de que podía ser una reunión de trabajo, algo del curro. Pero ella trabajaba en una gestoría, no cerraba tratos en hoteles de 4 estrellas. Lo que remató el mal presentimiento fue una tontería. Mientras estaba allí, me fijé en el cartel de la esquina del hotel. Tenía un acuerdo con un gimnasio del barrio, el mismo al que iba Isabel. Descuento para socios. El cartel mostraba la foto de un entrenador que yo ya había visto en el Instagram de ella, en historias tontas de rutinas de piernas y glúteos. Fernando Díaz, entrenador personal. Alto, moreno, sonrisa perfecta. Me ardieron las orejas. Volví a casa con la cabeza hecha un grumo. Decidí no soltar nada aún. Quería estar seguro. Esa tarde, cuando Isabel se metió en la ducha, dejó el móvil en la mesa del salón. No solía hacerlo. Normalmente se lo llevaba hasta el baño. Me acerqué despacio, como si el móvil fuera una bomba, y justo entonces apareció en la pantalla una notificación de WhatsApp. Fernando Díaz. Un mensaje corto que no pude leer entero porque la pantalla se apagó. Solo alcancé a ver las primeras palabras. Lo de ayer. Mi corazón pegó un salto. Me quedé con el dedo a 1 centímetro del móvil, escuchando el agua de la ducha y el latido en los oídos. Si tocaba el móvil y lo miraba, ya no había vuelta atrás. Y en ese momento sonó el portero automático, con ese pitido metálico que tiene nuestro edificio.
Me sobresalté, me alejé del móvil y fui a coger el telefonillo con la cabeza todavía llena de ese mensaje a medias. Ahí fue cuando todo empezó a torcerse de verdad. El portero automático sonó otra vez, insistente. Cogí el telefonillo y pregunté quién era, pero nadie respondió. Solo ruido de fondo. Corté y lo dejé pasar, pensando que sería algún repartidor equivocado. Cuando Isabel salió de la ducha, el móvil ya no estaba en la mesa. Lo llevaba en la mano, secándose el pelo con la otra, como siempre. Yo seguía con el mensaje de Fernando clavado en la mente, pero no dije nada. Los siguientes días fueron una mezcla rara de rutina y sospechas. Isabel seguía yendo al gimnasio 3 veces por semana. Empezó a cuidarse más la ropa, el pelo, el maquillaje. Nada exagerado, pero lo suficiente como para que lo notara. Empezó a usar un pintalabios nuevo, más rojo. Detalles. Yo revisaba los movimientos del banco casi a diario, buscando más cargos raros. Durante 4 días no apareció nada más. Por momentos pensaba que me estaba volviendo paranoico. Una tarde, al llegar del trabajo, me encontré con el portero en el portal. Me dijo que estaban probando el sistema de cámaras del portero automático nuevo y que, si queríamos, podíamos revisar las grabaciones desde la app de la comunidad. Me enseñó en su móvil cómo se veía la entrada del edificio y el rellano de la planta baja. Le dije que perfecto, que luego lo miraría en casa. No le di más importancia hasta que subí y me acordé de aquel pitido raro de hace unos días. Encendí el portátil, entré en la web de la comunidad y localicé la sección de grabaciones. Me pedía fecha y hora. Puse el día del pitido y la franja de 6 a 9 de la tarde. El video empezó a reproducirse a cámara rápida. Gente entrando y saliendo, vecinos conocidos. Pasé hacia adelante hasta que vi una silueta que me sonó demasiado. Pausé, retrocedí y le di a reproducir normal. Era Isabel. Isabel saliendo del portal. Llevaba un vestido vaquero que no le había visto ese día. Yo la recordaba en chándal rumbo al gimnasio. En el video bajaba las escaleras con el pelo suelto, mirando el móvil. Detrás de ella, a los pocos segundos, aparecía un tipo alto con mochila deportiva. No hizo falta que acercara la imagen. Era el entrenador del cartel y del Instagram. Fernando Díaz. Salieron juntos a la calle, se pararon un momento delante de la puerta y se dieron un beso rápido pero claro, con naturalidad, como quien repite un gesto de costumbre. Luego se fueron caminando pegados, como si compartieran un secreto. Noté que se me enfriaban las manos. Aparté la silla y me levanté de golpe. Sentía una presión en el pecho, una mezcla de rabia y de vergüenza ajena. Volví a sentarme, le di a reproducir otra vez para asegurarme de lo que había visto. No era un mal ángulo ni un reflejo. Era mi mujer besando al entrenador en la puerta de mi propio edificio. Seguí mirando el resto del metraje por puro masoquismo. Más tarde, 2 horas después, el mismo video mostraba su regreso. Esta vez era solo Isabel entrando en el portal con esa cara cansada que yo interpretaba como agotamiento del gimnasio. Cuando subió aquel día, me dio un beso en la mejilla y me dijo que Fernando la estaba poniendo fuerte. Recordé hasta la risa con la que lo dijo. Ahora esa escena me daba ganas de lanzar algo contra la pared. Paré el video, descargué el archivo y lo pasé al móvil. Las manos me temblaban tanto que casi se me cae. Mientras el archivo se transfería, abrí otra pestaña con más grabaciones de días anteriores. Volví una semana atrás. Tarde de martes. La misma secuencia. Ella y él saliendo juntos. Beso rápido. Vuelta a casa sola. Otra tarde de jueves, igual. No era un desliz de un día. Era una rutina. Una costumbre. Ahí se me secó la boca. Empecé a unir piezas.
El cargo del hotel, el acuerdo con el gimnasio, las 3 tardes a la semana de entrenamiento personal, los nuevos sujetadores que vi en el tendedero y que nunca había visto en nuestro dormitorio. El estómago me hizo un nudo tan fuerte que tuve que ir al baño a vomitar el café. Me arrodillé frente al váter con la cabeza dando vueltas, el corazón reventándome en las sienes. Cuando me levanté y me vi en el espejo, tenía los ojos rojos y la mandíbula apretada. Me di cuenta de que no era solo tristeza. Era una humillación que me quemaba por dentro. Volví al salón, cogí el móvil, miré el video otra vez. Cada vez que veía el beso, sentía una punzada en la garganta. En ese momento escuché la puerta de la calle. Isabel entrando, dejando las llaves en el cuenco de la entrada, llamándome desde el pasillo. Mi primer impulso fue salir y gritarle a la cara lo que acababa de ver. Pero me quedé clavado con el móvil en la mano, el pulgar sobre el botón de reproducir. Decidí guardar silencio un poco más. Quería que cuando la enfrentara no hubiera hueco para medias verdades, ni para teatros. Esa noche cenamos juntos. Ella habló de una reunión pesada en la oficina y de un cliente nuevo. Yo asentaba con la mirada fija en su cara, viéndola reír y gesticular como si nada. En mi bolsillo, el video del portero pesaba como una piedra. Cuando se fue a dormir, yo me quedé en el salón, a oscuras, escuchando el ruido de la cisterna y sus pasos. Tenía la sensación de estar viviendo con una actriz en una obra que yo no había elegido. Y mientras me sentaba en el sofá, tomé la decisión. En pocos días la iba a sentar frente a mí y la iba a obligar a mirar de frente su propia película. La oportunidad llegó un domingo por la tarde, una semana después. No había trabajo, no había excusas. La casa estaba en silencio. Decidí que ese sería el día. Pasé la mañana fingiendo normalidad. Compré pan, recogí la cocina, puse una lavadora. Cada gesto me parecía absurdo. A mediodía, Isabel dijo que iba a echarse una siesta. Le contesté que luego quería hablar con ella un rato, que había cosas del banco que revisar. Noté un leve gesto en su cara, una sombra, pero no dijo nada. Cuando bajó al salón, seguía en pijama, con el pelo recogido en un moño rápido. Se sentó en el extremo del sofá, con las piernas cruzadas. Yo apagué la tele, cogí el mando y lo dejé sobre la mesa. Sentí cómo se me tensaba el cuello. Le dije que había recibido un SMS raro del banco. Ella respondió que qué raro, que quizá era spam. Saqué el móvil y abrí la captura del mensaje. Se lo puse delante. Pago hotel 220 euros. Isabel frunció el ceño, lo miró un par de segundos y dijo que no tenía ni idea, que a lo mejor era un error, que podíamos llamar al banco el lunes. Le pregunté si no tenía nada que contarme. Bajó la mirada hacia sus manos. Dijo que no, que bastante tenía con su trabajo como para encima estar pendiente de cargos raros. Noté cómo me hervía la sangre. Le expliqué que yo ya había ido al hotel, que había hablado con el recepcionista y que la reserva estaba a nombre de Vega. Mi voz sonaba más calmada de lo que me sentía. Ella levantó la cabeza y me miró de frente, con los ojos muy abiertos. Dijo que a lo mejor alguien de su trabajo había usado su apellido. Sonó tan forzado que me dio hasta vergüenza ajena. Le dije que no hacía falta que buscara excusas, que no había ido con ningún inspector de Hacienda ni con ninguna clienta de la gestoría. Saqué el móvil, abrí el video del portero y lo puse en marcha. Ella se vio saliendo del portal, con el vestido vaquero. Luego apareció Fernando. El beso. La caminata juntos. Paré el video en ese fotograma y dejé el móvil en silencio sobre la mesa. Isabel se quedó rígida. El color se le fue de la cara. Sus labios se abrieron un poco, pero no salía sonido. Estuvo así unos segundos que se me hicieron eternos. Luego intentó una última defensa.
Dijo que eso no significaba nada, que se había liado, que el beso había sido un impulso, que él estaba pasando un mal momento y que ella le había cogido cariño. Me la quedé mirando sin pestañear. Le pregunté desde cuándo. No contestó. Le repetí la pregunta, marcando cada palabra. ¿Desde cuándo? Al final soltó un susurro. Dijo que unos meses. No supo concretar. 3, 4, 6. Lo que sí me quedó claro fue que el hotel no había sido un error aislado. Le pregunté si habían ido más veces. Tardó en contestar. Dijo que 2. Le dije que no me hablara de 2 y no sabíamos ni cuántos meses llevaban besándose en mi portal. Ella se llevó las manos a la cara y empezó a llorar. No fue un llanto desgarrado, fue un llanto pequeño, de culpa pillada, mezclado con miedo. Dijo que no había querido hacerme daño, que se había dejado llevar, que se sentía sola, que yo estaba siempre metido en mi trabajo y en mis cosas. Ahí me entró una risa seca, sin gracia. Le pregunté si la mejor forma de sentirse menos sola era irse a un hotel con su entrenador personal. En un momento dado se levantó del sofá y se acercó a mí, intentando tocarme el brazo. Yo me aparté como si me ofreciera fuego. Le dije que no me pusiera la mano encima, que ahora mismo no la soportaba. Ella se quedó a medio camino, con el brazo en el aire. Dijo que quería explicarme, que no había sido algo planeado, que empezó un día después de una discusión nuestra. Me contó que Fernando la escuchaba, que le decía que se merecía más atención, que era guapísima, que estaba desperdiciada. Mientras hablaba, iba juntando piezas que me habían pasado desapercibidas. Esos días que Isabel volvía de entrenar especialmente contenta, los mensajes que le entraban tarde por la noche y que ella contestaba en silencio dando la espalda. Las bromas con Laura sobre lo exigente que era el entrenador. Lo tenía delante y no lo había querido ver. Le pregunté si estaba enamorada de él. Ahí dudó. Dijo que no era amor, que era una especie de refugio, que se sentía viva, deseada. Añadió que conmigo era diferente, que yo era su casa. Noté como si esa frase me pegara una bofetada. Le respondí que no quería ser la casa donde ella dormía tranquila después de pasar la tarde en un hotel con otro. Entonces soltó otra bomba. Dijo que llevaba tiempo pensando en pedir un tiempo, que no sabía si estaba bien con nuestra relación, que la rutina la ahogaba. Que con Fernando se había dado cuenta de que aún podía gustar a otros. Lo dijo mirándome como si quisiera que yo entendiera. Yo lo que entendí fue que mi matrimonio llevaba tiempo tambaleándose y yo estaba entretenido con facturas y plazos. Al final le dije que no iba a tomar una decisión en caliente, que esa noche iba a dormir en el sofá y que ella se quedaría en el dormitorio. Que a partir de ese momento quedaba fuera de nuestra cama. Le pedí que no intentara acercarse. Se levantó otra vez, llorando, diciendo que podíamos superar esto, que podíamos ir a terapia, que iba a cortar con él. Yo solo atiné a contestar que, por ahora, lo único que tenía claro era que había cruzado una línea y que, a partir de ahí, las cosas ya no iban a ser nunca como antes. Esa noche me tumbé en el sofá con una manta y el móvil encima del pecho, con la pantalla apagada pero con el video grabado en la memoria. Escuchaba sus pasos en el pasillo, algunas veces se acercaba hasta el marco de la puerta del salón y se quedaba quieta, sin entrar. Yo cerraba los ojos con fuerza, apretando los dientes, esperando que se hiciera de día para empezar la siguiente parte de esta historia que nunca había pedido vivir. Al día siguiente me levanté con la misma idea dándome vueltas en la cabeza. No quería quedarme solo en el papel de marido engañado que acepta lo primero que le prometen. Necesitaba recuperar algo de control. No hablo de hacer nada ilegal ni de montar un numerito digno de un programa de tardes, pero sí de poner las cosas en su sitio. Empecé por lo práctico. Lo primero que hice fue ir al banco.
Teníamos una cuenta conjunta donde entraban las nóminas y se pagaban las facturas, y luego cada uno tenía su cuenta personal. Le pedí al director que me ayudara a separar nuestra parte común de la parte de ahorro. Dejé la cuenta conjunta con lo justo para 2 meses de gastos básicos y moví el resto a una cuenta solo mía, indicando que se trataba de una medida temporal mientras decidíamos la situación matrimonial. No toqué lo que era claramente suyo, pero dejé claro que, a partir de ese momento, cada euro que saliera de nuestro dinero común iba a estar muy controlado. Después cancelé la tarjeta adicional que ella tenía del crédito conjunto. No fue una venganza impulsiva. Fue puro instinto de autoprotección. Esa tarjeta se había usado ya en un hotel sin que yo lo supiera. No quería que volviera a pasar. Cuando llegué a casa por la tarde y vio el correo del banco avisando de la cancelación, vino directa al salón. Preguntó que qué era eso. Le contesté que, mientras yo fuera el que dormía en el sofá y el que había visto un video que no se borra de la memoria, prefería no financiar escapadas ajenas. Se enfadó. Me dijo que estaba exagerando, que ella ya me había dicho que iba a cortar con Fernando. Le respondí que todavía no lo había visto, que de momento éramos palabras. Y que yo, ahora mismo, me fiaba más de los movimientos de la cuenta que de sus promesas. Fue la primera discusión seria después de la confesión. Voces más altas, reproches acumulados. Pero yo ya venía con otra idea en la cabeza. Esa misma noche, mientras ella se bañaba, cogí de nuevo el móvil y abrí el video del portero. Lo reenvié a mi correo personal, lo guardé en una carpeta y luego me senté con calma a escribir un mail al gimnasio donde trabajaba Fernando. Me presenté con nombre y apellidos, expliqué que era socio del gimnasio, conté que había descubierto una relación inapropiada entre mi mujer y uno de sus entrenadores, que se había usado incluso una relación contractual de entrenamiento personal para fines que no tenían que ver con la salud ni con el deporte. Adjunté el video y añadí que no estaba pidiendo cabezas, solo que tuvieran la información y decidieran si les parecía profesional que sus empleados usaran a clientas para montar aventuras extralaborales. Tardaron 2 días en contestar. El director del gimnasio me llamó por teléfono. Su voz sonaba tensa. Dijo que habían visto las imágenes, que les parecía un tema muy delicado, que tenían un protocolo interno y que ya habían hablado con Fernando. No quiso darme detalles, pero por lo que dejó caer, la cosa no le iba a salir barata al entrenador. Me dio las gracias por avisar y me pidió discreción. Colgué sintiendo una mezcla rara de alivio y de culpa. No me gustaba la idea de hundirle la carrera, pero tampoco se me olvidaba que ese tío había tirado una granada dentro de mi casa mientras sonreía para las fotos del gimnasio. La reacción de Isabel no tardó. Esa misma tarde recibió una llamada y se encerró en el dormitorio. Yo estaba en la cocina cuando oí cómo subía el tono de su voz. Después salió dando un portazo y me clavó una mirada que no olvidaré. Dijo que si estaba contento, que por mi culpa habían suspendido a Fernando, que podía perder el trabajo. Le contesté que él había arriesgado su trabajo solo, que yo lo único que había hecho era enseñarles a sus jefes cómo aprovechaba sus horas laborales. Ella me acusó de querer destruirle la vida. Le respondí que yo no había empezado destruyendo nada, que lo único que había hecho era defender lo poco que me quedaba de dignidad. Ese fue otro mini terremoto. Se puso a llorar, esta vez con rabia. Dijo que yo nunca había hecho locuras por ella, que siempre había sido el sensato, el plano. Que Fernando al menos la hacía sentirse viva. Esa frase me dio otra punzada. Le respondí que si para sentirse viva tenía que pisar la vida de los demás, quizá lo que estaba era muy perdida. Una vuelta de tuerca más fue cuando, 2 días después, recibí un correo de una cuenta que no conocía. Era Fernando. Me escribió un mensaje largo en el que decía que lo sentía por la situación, que él no quería hacer daño a nadie,
que lo nuestro era un tema entre adultos, que Isabel siempre le había dicho que nuestro matrimonio estaba muerto. Añadía que yo había sido cruel al ir al gimnasio y que lo había dejado en la calle. Terminé el correo con las manos en puños. Le contesté en 2 líneas. Le dije que un matrimonio puede estar mal, regular, a medias, pero que mientras siga existiendo hay que respetarlo. Que él había cruzado una línea sabiendo que ella estaba casada y que cobraba un sueldo por entrenar, no por meterse en la cama de sus clientas. Y que no pensaba intercambiar más mensajes con él. Bloqueé la dirección. Con todo ese ambiente, la casa se volvió irrespirable. Empezamos a dormir siempre separados. Ella en el dormitorio, yo en el sofá. Pasábamos uno al lado del otro en el pasillo evitando la mirada. Hablábamos solo de lo imprescindible. Comida, recibos, la basura. Una noche, mientras doblaba ropa en el salón, me di cuenta de que ya no era cuestión de vídeos ni de hoteles. La confianza se había roto en tantos sitios que no veía por dónde empezar a pegarla. Fue entonces cuando le dije que iba a buscar abogado. Estábamos en la cocina. Ella estaba preparando una tortilla, yo fregaba. Solté la frase así, casi sin mirarla. Dije que iba a informarme de una separación. Isabel se quedó quieta con el tenedor en el aire. Preguntó si de verdad quería tirar por la borda lo que teníamos por unos errores. Le respondí que no era por unos errores, que era por meses de engaños y por la forma en la que había defendido a su amante antes que a nuestra historia. Ella dejó el tenedor en la encimera, respiró hondo y dijo que entonces teníamos que hablar en serio. Y ahí supe que se acercaba la última gran conversación. Quedamos en hablar un sábado por la mañana, sin prisas. Ella pidió el día libre en la gestoría y yo pospuse unos informes del trabajo. Me levanté temprano, como siempre. Preparé café y tostadas, aunque sabía que apenas podría tragar. Notaba el estómago cerrado y las manos frías. Cuando Isabel se sentó frente a mí en la mesa, se me hizo raro verla con la cara lavada, sin maquillaje, como al principio de todo. Parecía más pequeña. Empezamos en silencio. Yo removía el café sin ganas, ella jugaba con una miga de pan entre los dedos. Al final hablé yo. Dije que necesitaba saber qué quería. No que se suponía que tenía que decir, sino que le salía de dentro. Si quería luchar por nosotros o si, en el fondo, lo que quería era irse con Fernando o con quien fuera y empezar de cero. Isabel se quedó mirando la taza un buen rato. Luego levantó la vista. Dijo que no sabía con claridad lo que quería, que se sentía partida. Por un lado estaba nuestra vida, la casa, los años, las rutinas buenas. Por otro, la sensación de aire fresco que había sentido al salir de todo eso. Reconoció que lo que había hecho era una mierda, que no tenía excusa. Pero también dijo que llevaba tiempo avisando de que estaba mal y que yo no había querido escuchar. No voy a decir que no me doliera oír eso, pero en parte era verdad. Me había acomodado. Su cansancio, sus comentarios sobre la rutina, sus ganas de viajar que yo siempre posponía. Estaban ahí. Le dije que podía tener razón en que yo había descuidado cosas, que no pretendía pintarme como un santo. Pero que una cosa era estar mal y otra era saltar al vacío llevándose por delante la confianza del otro. Hubo un silencio largo. De esos en los que solo se oye la nevera. Yo sentía un peso en el pecho, como si tuviera una piedra apoyada. Ella respiraba hondo, con los ojos húmedos. Entonces me dijo algo que no me esperaba. Contó que el asunto con Fernando había empezado justo después de que muriera mi padre, cuando yo me encerré en mi duelo y apenas hablaba. Dijo que ella también se encontraba sola en ese momento y que se agarró a la primera mano que se le tendió. Esa conexión entre la muerte de mi padre y el inicio de la infidelidad me atravesó. Me vi a mí mismo esos meses, ido, enfadado con todo, volcado en el trabajo para no pensar.
Me dolió pensar que en ese hueco se había colado otro. Me levanté de la mesa, caminé un poco por la cocina, intentando ordenar los pensamientos. Notaba los ojos calientes y la garganta apretada, pero no quería romperme delante de ella. Volví a sentarme y le dije que entendía el contexto, pero que el resultado era el mismo. Que ahora tenía en la mente imágenes que no iba a poder borrar. Le pregunté si de verdad se veía a sí misma dentro de un año conmigo, en esta casa, fingiendo que no había pasado nada. Se le escapó una lágrima que fue directo al plato. Dijo que no sabía, que ahora mismo no se veía en ningún sitio, que estaba perdida. Le hablé entonces de la separación de forma más concreta. Le dije que había estado mirando pisos pequeños de alquiler cerca de mi trabajo, que podríamos vender el nuestro o que uno se quedaría aquí y el otro se iría. Que podíamos intentar una separación amistosa, sin hacernos más daño del necesario. Dije todo eso con la voz bastante firme, pero por dentro sentía como si estuviera dictando sentencia contra mí mismo. Isabel me miró con una mezcla de miedo y resignación. Preguntó si había alguna opción de probar primero una especie de pausa, sin abogados. Le respondí que, para mí, seguir viviendo bajo el mismo techo como si nada no era una opción. Que podría plantearme una separación de hecho, cada uno por su lado unos meses, y ver luego si había algo que reconstruir. Pero que necesitaba distancia. Verla cada mañana poniéndose el rímel en el espejo de nuestro baño me hacía daño físico. Tuvimos varios mini estallidos durante esa conversación. Hubo momentos en que subimos el tono, reprochándonos cosas viejas. Pagos, vacaciones que no hicimos, cenas canceladas, madrugones, sus quejas, mis silencios. En un momento ella me dijo que yo era frío. Yo le contesté que, si había alguien capaz de montar un romance de gimnasio y hotel sin que se le moviera una ceja en casa, desde luego no era yo el que tenía problemas de frialdad. Después de eso, los dos nos quedamos callados, con los hombros caídos. Al final, acordamos algo básico. Buscaríamos un abogado de mutuo acuerdo para iniciar una separación. De momento no hablaríamos de divorcio formal, pero sí de reparto de bienes y de un calendario para que cada uno hiciera su vida. No tenemos hijos, así que, por lo menos, nos ahorrábamos esa parte. Ella se quedaría en el piso hasta que yo encontrara algo. Yo me iría en cuanto tuviera un sitio donde caerme. Cuando terminamos de hablar, Isabel se levantó, fue al dormitorio y empezó a meter ropa en una maleta pequeña. No era para irse del todo, era para pasar unos días en casa de su hermana mientras yo me buscaba piso. Me asomé a la puerta y la vi doblar camisetas con movimientos lentos. Su respiración era entrecortada. Le pregunté si necesitaba ayuda. Negó con la cabeza. Dijo que no, que ya bastante lío le había montado yo en el gimnasio. Ahí vi que, a pesar de todo, seguía más preocupada por lo que había pasado con Fernando que por lo que se estaba rompiendo aquí. Me apoyé en el marco, sintiendo un cansancio profundo, como si tuviera 10 años más de golpe. Cuando cerró la maleta y la dejó al lado de la puerta, el pasillo se quedó distinto. Ese equipaje pequeño, azul, era la señal física de que algo había terminado, aunque aún no supiéramos exactamente qué forma iba a tener el final. Nos miramos un segundo sin saber qué decir. Ella cogió las llaves de casa, respiró hondo y se quedó ahí, a medio paso. Yo notaba el corazón acelerado, como si estuviera a punto de saltar desde un sitio alto. La decisión estaba tomada, pero todavía faltaba hacerla real. Han pasado solo 3 semanas desde que Isabel se llevó aquella maleta azul y, aún así, me parece otra vida. Ahora te hablo desde un piso pequeño de alquiler, a 20 minutos andando de mi trabajo. Un salón estrecho con un sofá nuevo que ya no uso para dormir por obligación, una mesa donde cabe justo el portátil y un par de fotos que me traje de casa de mis padres. Lo demás está casi vacío. Pero, por primera vez en mucho tiempo,
el silencio no suena a mentira. La separación ya está en marcha. Fuimos juntos al despacho de una abogada de familia que nos recomendaron unos conocidos. Allí, sentados en dos sillas iguales, fuimos detallando cómo íbamos a repartir las cosas. La vivienda, que acabaremos vendiendo. El coche, que se quedará ella porque lo usa para ir al trabajo. Algunos ahorros que teníamos para un viaje que ya no haremos. Fue raro hablar de nuestro matrimonio como si fuera una empresa que se liquida, pero al mismo tiempo me dio una especie de sensación de orden. Al menos esas partes estaban claras. De Fernando he sabido poco más. Me llegó por un compañero del barrio, también socio del gimnasio, que ya no trabaja allí. Al parecer le suspendieron unas semanas y, al final, rescindieron el contrato. No sé si por mi correo o porque se juntaron más historias, porque en sitios así todo se sabe. Isabel me mandó un mensaje hace unos días, largo, contándome que él estaba enfadado, que la había acusado de no haberle defendido lo suficiente. Lo leí una vez y borré la conversación. Ya no me corresponde estar en medio de sus dramas. Con Isabel ahora tengo una relación rara, casi administrativa. Hablamos por teléfono sobre firmas, documentos, fechas. A veces se cuela alguna frase más personal. Me preguntó el otro día si estaba comiendo bien. Le dije que sí, que ahora había descubierto que el supermercado también lo sé pisar sin su guía. Intentó hacer un pequeño chiste, lo noté en su tono, pero se quedó colgando en el aire. No te voy a engañar, hay noches en las que me despierto en este piso vacío y tengo la sensación de haber perdido más de lo que he ganado. Miro la pared blanca, huelo el detergente nuevo de las sábanas y echo de menos hasta las discusiones sobre quién había dejado la toalla en el suelo. El cuerpo tarda en desacostumbrarse a compartir cama, rutina, calendario. Me noto un hueco en el lado derecho del colchón, aunque ya no haya nadie ahí. Otras veces, sin embargo, noto algo distinto. Un alivio que no es alegría, pero sí ausencia de tensión. Ya no tengo que estar pendiente de notificaciones en un móvil que no es mío, ni de cargos raros en el banco, ni de miradas esquivas cuando pregunto a qué hora vuelve. Si tardo más de la cuenta en salir del trabajo, solo tengo que avisarme a mí mismo. Si me apetece ir al cine solo, no tengo que justificarlo. Es una libertad triste, pero libertad al fin y al cabo. He pensado mucho en qué aprendí de todo esto, sin ponerme en plan frase motivadora. Por un lado, he visto que no basta con confiar y dejarse llevar. Hay que cuidar, escuchar, no dar por supuesto que el otro está bien solo porque no se queja a gritos. Yo me encerré en mis cosas, en mis duelos, en el trabajo, y dejé huecos que cualquiera podía rellenar con 4 frases bien dichas. Eso no justifica nada, pero explica partes que antes solo veía en blanco y negro. También he aprendido que poner límites no es vengarse. Cuando cancelé su tarjeta y mandé el video al gimnasio me sentí sucio, como si me estuviera rebajando. Con el tiempo, veo que lo que hice fue dibujar una línea. Decir hasta aquí. Si alguien entra en tu casa, también tienes derecho a cerrar la puerta. Quizá hoy lo haría con menos rabia y más calma, pero no me voy a flagelar toda la vida por haberme defendido. No sé qué será de Isabel dentro de un año. Igual rehace su vida con alguien, igual se da cuenta de que lo que buscaba fuera era algo que no se había atrevido a pedirme dentro. Yo, de momento, estoy en modo reconstrucción. Vuelvo a quedar con amigos a los que había dejado de ver, he retomado el hábito de salir a caminar los domingos sin mirar el reloj. Incluso he pensado en apuntarme a un gimnasio, pero te juro que a las actividades dirigidas les tengo un respeto nuevo. Si algo tengo claro es que no quiero convertirme en ese tipo que se queda anclado en el papel de víctima para siempre. Sí, me engañaron, me mintieron en mi cara, me usaron como coartada. Pero también he sido capaz de abrir la mano y soltar un matrimonio que ya no se sostenía, por mucho que me doliera.
Y esa decisión también dice algo de mí, no solo de lo que me hicieron. Ahora mismo estoy sentado en mi sofá nuevo, con una taza de café que ya se me ha quedado fría mientras te cuento todo esto. Miro por la ventana, veo la calle de este barrio que aún no siento del todo mío, y noto una mezcla rara de cansancio y curiosidad. Cansancio por todo lo que ha sido este mes maldito, curiosidad por ver qué vida soy capaz de construir a partir de aquí. No tengo grandes frases para cerrar. Solo sé que, por primera vez en mucho tiempo, cuando cierro la puerta por la noche sé que, aunque duela, al menos lo que hay dentro es verdad. Y con eso, de momento, me basta.